Hola, buenas tardes. Parece que ya estamos comenzando, ya estamos conectándonos. Ya vamos, 7 asistentes. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy estamos aquí juntos aquí con Alejandro Caballero para el webinar de hoy que es sobre el uso de espectroscopía de reflectancia SWIR. Vamos a esperar unos 5 minutos a que se vayan conectando las demás personas. Ya vamos 10 asistentes. Bueno, ya vamos unos 17 asistentes, bueno, aprovechando el tiempo. Bueno, este es un webinar que nosotros como JS Industrial hemos podido planificar junto a Alejandro Caballero, el cual es un experto en este tipo de técnicas que más adelante también voy a presentarlo. Bueno, vamos a hablar un poquito de JS Industrial antes de comenzar. Yo creería que 4 y 10 vamos a comenzar mientras que seguimos esperando a los demás participantes. Vamos actualmente con 21 personas. Bueno, JC Industrial tiene más ya de 30 años en el mercado peruano, innovando y también apoyando a distintas industrias, ¿no? Como por ejemplo el área de hidrocarburos, para las empresas de laboratorio, para las empresas mineras, para las empresas farmacéuticas, universidades, entre otras, ¿no? Para ello nosotros tenemos que contar con un repertorio de marcas, ¿no? Para poder suministrar las diversas soluciones que damos, ¿no? Como por ejemplo, entre ellas está la marca de Marvel Analytical, la cual se encuentra dentro del grupo de los equipos que distribuyen de la marca Swir, son los equipos Terraspec, como por ejemplo el Terraspec 4G Res o también de la misma familia el Full Spec 4G Res o el AppSpec 4G Res, ¿no? De la misma manera, también se encuentran dentro de esta familia de equipos. El nuevo equipo que han sacado en el mercado es el Revenir, el cual viene a sustituir la pistola anterior, que sería la pistola de Terraspe Halo, la cual ya es muy, bueno, ha sido muy conocida ya en el mercado, ¿no? Para cubrir este hueco en el mercado se ha podido elaborar, fabricar este equipo y con ello se ha podido suplir también esta necesidad en el mercado, ¿no? Bueno, aprovechando también el tiempo, presentarme, ¿no? Bueno, yo soy Diego Espinosa, bueno, estoy encargado del grupo del área del laboratorio para las empresas de mineras y cementeras, ¿no? Yo me encargo de brindar las diversas soluciones en estos dos ámbitos, ¿no? Yo soy físico profesión, yo soy de la San Marcos, actualmente estoy cursando una maestría en la PUC, también del mismo rubro de física.
en el cual estoy enfocándolo más al área del estado sólido, en el cual estoy precisando de distintas tecnologías, ¿no? Como son la tecnología de difracción de rayos X, UV-Vis, etcétera, ¿no? Y ahora, ya con el tiempo, bueno. Y ahora antes de darle pase a Alejandro, vamos a conocer un poquito más de Alejandro. Bueno, Alejandro Caballero ya posee más de 40 años de experiencia trabajando en diversas áreas de la geología económica como prospección primaria y avanzada de recursos minerales y producción mineral. Desde 1994 dedicado a la teledetección y geología espectral, habiendo procesado datos de los sensores multiespectrales e hiperespectrales Landsat, OLI, TEAM, ATM, Aster, Sentinel, WAR, etcétera, ¿no? Interpretación geológica, espectroscopía de campo y laboratorio, como por ejemplo con los equipos PhilSpec, Ultraspec Halo, etcétera. Mapeo de alteraciones, generación de proyectos, apoyo en programas de exploración regionales, proyectos avanzados en más de 30 países, especialmente en Argentina, Chile, Perú y Brasil, ¿no? En programas de exploración como pórfidos, cupríferos, epitermales, HS, LS, metales base como plomo, zinc, plata, uranio, diamantes, bauxitas y lateritas, minerales de hierro, carbón, etcétera, ¿no? Él ha dictado numerosos cursos, conferencias, talleres, workshops de entretenimiento destinados a geólogos, geofísicos y otro personal técnico en temas relacionados a la teledetección aplicada a la exploración mineral, ¿no? Y dichos cursos han sido dictados en Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, Estados Unidos e Inglaterra para institutos de investigación, institutos gubernamentales y compañías privadas, ¿no? Eh, bueno, él ha sido ya instructor, colaborador de programa educativo Explora Perú, organizado anualmente por la Sociedad Geológica del Perú para estudiantes de 11 universidades nacionales, ¿no? Él también es miembro activo de la Asociación Geológica de Mendoza, matrícula activa de Colegio también de Geólogos de Catamarca, ¿no? Este es un poco sobre Alejandro. Bueno, antes de dar inicio, también comentar un poco más de JS Industrial. En este caso, como JS Industrial, nosotros somos representantes de la marca Marra Planética. Nosotros, en este caso, proveemos de este tipo de tecnologías, apoyándolos con la parte de la instalación, la parte de la capacitación. En este caso, también puede ser con la capacitación, también puede ser llevada junto a Alejandro Caballero. De igual manera, hacemos un servicio postventa para poder hacer la revisión de cómo se va usando el equipo, ¿no? Para que la solución que nosotros hemos brindado sea la mejor y también tenga los mejores resultados, ¿no? Ujú. Bueno, ya sin más detalle, vamos a darle el pase a Alejandro para que pueda iniciar con la presentación. Bueno, muchísimas gracias Diego, buenas tardes a todos. Un placer compartir este momento, este espacio con ustedes. Eh, Vamos a referirnos, Me sí, parece que está apagado tu micrófono, Alejandro. está prendido. Hola, hola. Hola, hola. Sí, ahora, sí te logro escuchar ahora. ¿Sí? Sí. Hola, hola. Bueno, decía que buenas tardes a todos, muchas gracias por compartir el espacio con ustedes. Gracias Diego por la presentación. Y vamos a ir directamente a conversar un poco sobre esto que es la técnica de espectroscopía y reflectancia y específicamente en el área que yo más manejo, la geología espectral. Vamos a comenzar viendo algunos principios básicos como para que entendamos de qué se trata esta tecnología. Y vamos a decir que la geología espectral se refiere a métodos que emplea a la energía electromagnética, ya sea en forma de luz, calor, ondas de radio, etcétera, como medio de detección y medida de las características del objetivo a estudiar. Estos objetivos pueden ser minerales, rocas, suelos, y haciendo algo más amplio puede ser materiales, puentes, forestación, o sea, distintos tipos de actividad humana, pero nosotros vamos en esta charla a dedicarnos más al tema minerales, rocas, suelos.
y estudia la interacción entre la materia y la energía electromagnética. Es decir, siempre tiene que haber una interacción entre esa energía electromagnética que va a llegar hasta la materia y interactuando con ella podemos obtener un resultado. Y esos resultados nos va a ofrecer propiedades físico-químicas de la materia y en base a las longitudes de onda de esa energía electromagnética que se detecta. Acá vamos a ver un espectro electromagnético. Como ustedes saben, mientras mayor es la frecuencia de onda, o sea, menor la longitud de onda, es mayor la energía, y ahí estamos en lo que es el rango de los rayos gamma, que ustedes saben que son peligrosos para la salud humana, ya que son radiaciones ionizantes, lo mismo que los rayos X. Vamos dirigiéndonos hacia la derecha del espectro y va aumentando la longitud de onda, y luego pasando los rayos X, que también son energía ionizante, entramos a los rayos ultravioleta. Sabemos bien que también tiene una actividad que puede ser también perjudicial para la salud humana, sobre todo la piel, por los rayos ultravioletas, para luego entrar en lo que es el rango del visible. ¿Sí? En el rango del visible ustedes comienzan a ver ahí, sobre el lado izquierdo, haciendo un zoom, es el rango que va desde los 350 nanómetros hasta los 780 nanómetros, desde el azul hasta el rojo. ¿Sí? Y es lo que, por supuesto, nuestros ojos perciben, y es lo que todos tenemos un detector o un sensor de este rango espectral, todos con nuestras cámaras fotográficas o de videos en nuestros celulares. Es el rango espectral que percibe, ¿no? Entre 350 a 780 nanómetros. A partir del cual luego entramos ya en el rango del infrarrojo, ¿no? Luego del rojo viene el infrarrojo, y ya estamos en los rangos de 800, 900, 1000 nanómetros, y aproximadamente desde allí, desde los 1000 nanómetros, ya empezamos a hablar del infrarrojo de onda corta. Primero infrarrojo próximo, cercano, y luego el infrarrojo de onda corta. Y ustedes ven abajo, y ese es el rango espectral de estos instrumentos que vamos a estudiar, vamos a ver un poquito más en detalle el día de hoy. Luego, por supuesto, luego de los 2500 nanómetros, continúa el infrarrojo, pasa por lo que llamamos middle infrared o infrarrojo medio o termal, y para luego pasar a lo que es el infrarrojo, los espectros electromagnéticos del tamaño del centímetro o metro, que corresponden ya a señales de radio, televisión, etc. Bueno, acá vemos otra forma de ver el espectro. Otra vez acá, justo por debajo, vemos cuál es el rango espectral entre 350 y 2500 nanómetros, y eso abarca parte del visible, el NIR, que es el infrarrojo cercano, y luego el SWIR, que es el infrarrojo de onda corta. Luego del cual, por encima de los 2500 nanómetros, tenemos el MIR o TIR termal, ¿no? el infrarrojo termal. Posteriormente el microondas, y luego las ondas de mayor tamaño. ¿Qué va pasando? Si vamos bien al extremo izquierdo, donde están los rayos gamma, el tamaño de la longitud de onda es tan pequeñita que estamos dentro de lo que es escala atómica, o sea, se da lo que es la transición nuclear, y a medida que vamos avanzando en la longitud de onda, pasamos luego ya a mitad de rayos X en lo que es transición ya electrónica, no a escala del núcleo de átomo, sino ya las órbitas electrónicas del átomo, y para que luego, dentro de lo que es visible y acercándonos al infrarrojo próximo o cercano, ya entramos a lo que es sustancia, a lo que es moléculas, ¿sí? Ya con vibraciones y rotaciones, pero a escala molecular. Las regiones de interés para la geología espectral dijimos que son desde los 350 a 2500 nanómetros en estos sensores.
Hay otros sensores que nos ofrecen eh, otros rangos espectrales, pero no es lo que vamos a conversar hoy. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo es el camino? Tenemos que tener una fuente de luz. Esa fuente de luz, que por excelencia es el sol, cuando trabajamos con instrumentos de laboratorio o este tipo de espectrómetros, tiene una fuente de luz propia, y esa fuente de luz propia emula la luz solar, y que hace la función de atacar con fotones. Esta energía electromagnética en forma de fotones de luz llega hasta la superficie del material, ¿sí?, que se va a interactuar, y parte de esa energía electromagnética va a reflejar directamente y va a dirigirse al sensor. Esa energía que es reflejada no me trae información, no me lleva información específicamente del material, porque no tiene interacción con el material. Tiene que haber interacción. ¿Qué pasa? El fotón tiene que llevar a la molécula del material, digamos, el mineral, la roca, la partícula de suelo que se trate, tiene que estimularla, y al estimular esa partícula, eso va a generar el propio material su propia energía electromagnética con sus propias longitudes de onda. Y eso va a hacer que sea detectado en el sensor. Esa es la información que a mí me sirve. Entonces, sí o sí tiene que haber una interacción entre la luz en forma de energía electromagnética, como luz, con el material a estudiar, y este a su vez emitir su propia energía electromagnética. Acá estamos viendo cómo se ve un Terraspec 4 con esa, como se llama, una especie de pistola que le llamamos el Contact Probe o Mineral Probe. Allí tiene una lámpara interna, que es como una luz amarilla, común, normal, no es peligrosa. Alumbra el mineral o el material que deseamos tomar lectura, genera un estímulo, y al generar ese estímulo produce su propia energía electromagnética, que es luego detectada por los sensores que están en el instrumento a través de estas fibras ópticas. Es una fibra óptica que ves, un cable encamisado metálico que llega hasta este Mineral Probe, y por ahí van una cantidad importante de fibras que llevan la señal a los distintos sensores dentro del espectrómetro. Son 3 sensores exactamente. Acá podemos ver la resolución, a qué se llama la resolución espectral, y esto también lo traigo a colación porque esta misma energía electromagnética que estamos trabajando a nivel de sensor es el mismo tipo de energía electromagnética que se transmite en la atmósfera y llega esa información a los satélites, por ejemplo, los satélites de observación de la Tierra. Muchos de ustedes habrán escuchado sobre los satélites como los Landsat, Aster, Worldview y muchos otros hiperespectrales como el ENMAP, Prisma y varios otros que existen, y que gracias a que tenemos sensores arriba en el espacio que pueden captar esa energía electromagnética y transformarla no solamente a imagen, sino también a una señal espectral. Entonces, si ustedes se imaginan que acá tenemos una imagen y que está compuesta por píxeles, ese píxeles hablaría de su resolución espacial, tomamos uno de esos píxeles y lo extendemos así en la horizontal, y vamos a ver que esa tercera dimensión sería el espectro electromagnético. Entonces nos da la información, el contenido, la composición del material que corresponde a ese píxel. Vamos a hablar sobre algunas regiones relevantes en geología, ¿no? Regiones espectrales. Primero vamos a hablar del visible e infrarrojo próximo, que es la mayoría de los sensores del planeta, incluyendo todos nuestros celulares, teléfonos celulares o móviles, tienen estos sensores que cubren esta parte espectral, ¿no? De 400 o 380 aproximadamente en nanómetros a 1000 nanómetros. Vamos a acostumbrarnos a hablar en nanómetros aquí.
En este rango espectral también podemos ver o mapear todo lo que son óxidos e hidróxidos de hierro, óxidos férricos como las hematitas, guetitas, jarositas, etcétera. Yo entiendo que muchos de ustedes mejor no son geólogos, bueno, pero vamos a aprovechar y algo de geología también van a aprender, pero vamos a hablar de varias otras cosas también. El grupo de los granates, tierras raras, potencialmente. No es fácil detectar tierras raras porque por el pequeño tamaño que tienen las partículas, las moléculas, pero como tiene colores muy fuertes, muy llamativos, muchos colores fluos, teóricamente en el visible debería poder captarse esa información. Y también esta región se utiliza muchísimo en vegetación, porque acá en esta región no solamente responde el color verde del visible, donde podemos analizar lo que es vegetación verde, sino también lo que es la respuesta de la clorofila, y de esa manera podemos mapear o diferenciar vegetación sana de vegetación muerta, ¿no? Vegetación seca. Luego pasamos al infrarrojo de onda corta, que lo que llamamos SWIR, Short Wave Infrared, y esto va desde los 1000 a 2500 nanómetros. Y acá tenemos todo el grupo de los minerales que contienen el ion oxidrilo, es decir, minerales que están hidratados de alguna manera. Aquí tenemos todas las arcillas, filosilicatos, anfíboles, grupo importante de minerales. Por otro lado, también están los carbonatos. Entonces, también estos instrumentos se usan bastante en lo que es la industria del cemento, porque tiene la capacidad de mapear muy bien, con buen detalle, y diferenciar muy bien los tipos de carbonatos. También los sulfatos, ya vamos a ir viendo algunos ejemplos de todo esto, y también los tipos de vegetación seca. Luego viene lo que no es objeto de estudio de esta charla, pero sí para mencionarles que luego viene el MIR o infrarrojo termal, MIR o TIR, entre los 8000 y un poco más de 12000 nanómetros. Y ahí especialmente se pueden mapear lo que son cuarzo cristalino, feldespato, granates, piroxenos. Es decir, los silicatos que no son hidratados, o sea, silicatos anhidros. ¿Sí? En esta zona de 400, 350, 2500, los silicatos tienen que estar hidratados, si no, no se pueden ver en los espectros, ¿verdad? Acá vamos a ver algunos ejemplos, y como para ver uno de ellos, ven el espectro verde. Ese espectro verde, bueno, acá les muestro cómo se ven los espectros. Comienza en la zona del visible, desde la izquierda. Fíjense ese espectro verde, luego viene primero por el azul del visible, luego viene el verde del visible y luego el rojo. Justo en la parte del verde del visible pega un salto importante. Entonces ese espectro en particular, ese material de ese espectro corresponde a algo de color verde, porque me está diciendo, acá hay un pico de reflectancia, es decir, cuando es hacia arriba le llamamos pico de reflectancia, y si es hacia abajo le llamamos un pico de absorción, y acá es un pico de reflectancia. Significa que ese material es de color verde. Y luego que pasa del visible, ya entrando en los 700 y un tantos nanómetros, comienza de ese salto enorme, que es color en el verde, que le llamamos el red edge, o el gran salto del límite del rojo, y ya estamos en el ámbito del infrarrojo. Y para que se den una idea, eso corresponde a la clorofila. Fíjense qué bien que se ve ese salto, ¿sí? Y, por supuesto, esto nos permite mapear muchos tipos de vegetación y usarlas incluso. He trabajado mucho con vegetación también para hacer estudios geológicos en zonas de mucha cobertura vegetal, como por ejemplo el norte de Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay, etcétera, muchos países. Bueno, el este de Perú también, ¿no? Todo lo que es la selva. Entonces, la información de vegetación nos puede traer bastante datos sobre cuál es la litología que está por debajo, la roca que está por debajo de esa vegetación.
Fíjense que después tiene esas dos grandes absorciones muy amplias, el espectro verde, y eso es debido al agua. Agua, pero como agua libre. Ustedes saben que una vegetación sana contiene muchísima agua. Bueno, esa absorción es típica del agua. Por supuesto que si estamos estudiando minerales y rocas, una de las características principales, o sea, las condiciones principales, es que la muestra tiene que estar seca. Si no, lo que me va a medir es agua. No voy a poder ver las características del mineral. ¿Sí? Vemos ahí también otros espectros. Quiero que vean el que tiene color rojo. Ese color rojo viene, por ejemplo, bien de la izquierda, desde el visible, viene por el azul del visible, bien bajito, y luego pega un salto ahí justamente a la altura del rojo del visible, y luego continúa como infrarrojo. Pero si ustedes ven que tiene gran reflectancia en la zona del rojo del visible, ya se imaginan de qué color es ese material. Bueno, este es una arenisca, es un tipo de roca, color roja. Aquí ya nos dimos cuenta que tiene coloración roja, rojiza, ¿m? Y eso es justamente por la forma del espectro nos damos cuenta de eso. Es un mineral que se llama goetita y que está presente en muchas rocas y asociado a muchos minerales. Luego, el que llamamos sandstone, que es una arenisca roja, continental, por eso es roja, no es de formación de playa, no es marina, etcétera, sino que es continental. Tiene otros materiales, ahí veo que ahí donde estoy mostrando con la flecha hay un pico de absorción y ese pico de absorción está diciendo hay algunos minerales que están presentes acá en esta arenisca roja. Y esto pertenece a un mineral que se llama caolinita y también mezclado con otro mineral que se llama montmorillonita. ¿Sí? Y luego vemos esta otra absorción fuerte que me dice que corresponde también a la zona del agua, pero esa absorción no es debido a que haya agua libre, sino que es agua que está en la estructura cristalina de un mineral que es la montmorillonita o esmectita, ¿no? Es un tipo de arcilla que contiene mucha agua cristalina. ¿Sí? Y aquí hay otra parte del espectro. Ya nos damos cuenta que hay zonas específicas donde hay absorciones. Acá es la primera, que le llamamos entre los amigos y familiarmente la zona de los 1400 nanómetros. Luego viene la zona del agua, que es la zona de los 1900 nanómetros. Y luego viene otra zona muy interesante para los geólogos, que es la zona de los 2200 nanómetros. Ya vamos a ir viendo un poquito por qué. Algunas cositas ya para mencionar sobre estas técnicas. Le ponen NIR, pero yo tengo que insistir que no son técnicas NIR, sino mucho más que eso, porque si le decimos solamente NIR, estamos refiriéndonos al infrarrojo próximo o cercano, sino que es visible, o sea, V, visible, NIR y también SWIR. O sea, es un rango espectral muchísimo más amplio. Es una solución portátil, portable, puede ser, algunos de los instrumentos pueden ser llevados a terreno, otros también, yo normalmente los trabajo a nivel de laboratorio, en condiciones estables, con corriente eléctrica. Son tipos de ensayos no destructivos, o sea que la roca no necesita ni ser molida, ni ser tratadas con ácidos, ni nada para ser tratada, sino que puede tratarse directamente, siempre y cuando esté seca, es lo único que se pide, ¿no? Es simple, es rápido, es muy efectivo, obtiene resultados en tiempo real, o sea, se está tomando los espectros y estamos viendo, son décimas de segundo, por cada espectro es una décima de segundo, o sea que en un segundo se toman 10 espectros, es muy rápido, en pocos segundos se obtienen por ejemplo, 30 medidas o 25, 30 medidas y se toma un promedio de eso para que se haga un espectro muy limpio y no requiere preparación las muestras. ¿Sí? ¿Qué puede transformar o modificar el aspecto del espectro?
y lo vamos a mencionar muy rápidamente porque no vamos a entrar en detalle. La mineralogía, por supuesto, del material, la composición catiónico, y ya vamos a conversar un poquito de eso, si es el mineral es ordenado o desordenado de forma cristalina, ¿sí? Por ejemplo, típico caso de las caolinitas de alto índice cristalino o bajo índice cristalino. Ya mencionamos el tema del agua, si está como agua libre o absorbida superficialmente como una película o absorbida internamente en el material, en el mineral, por efectos de porosidad, etcétera, o si es una agua estructural a nivel cristalino. El agua se puede ver, se puede leer muy bien espectralmente. La partícula, el tamaño de la partícula también puede afectar el aspecto del espectro. Y por supuesto las mezclas, las mixturas de distintos minerales, por supuesto nos van a dar minerales, espectros de mezclas, no de minerales puros. La materia orgánica es tremendamente mala, denigra notablemente el espectro. Entonces, si tenemos un espectro que tiene algo de material carbonoso, va a ser un espectro de muy mala calidad. Algunos minerales. Por ejemplo, ¿se acuerda que estuvimos conversando de algunos rangos espectrales? Bueno, vamos a mencionar algunos del SWIR, que son los que geológicamente más nos llaman la atención. Y acá vamos a ver estos que le llamamos aluminio OH, o sea, con hidróxidos que tienen aluminio. Y aquí vamos a tener todos estos silicatos que entre los 2170 nanómetros y 2210 nanómetros aproximadamente, lo que llamamos entre los amigos la zona de los 2200. Y acá hay muchos minerales como las pirofilitas, caulinitas, monmorillonitas, que es esta arcilla que tiene mucho agua cristalina, la muscovita y las hilitas o micas blancas. Hay una gran cantidad de otros minerales también. Los hidróxidos que contienen hierro, por ejemplo, y ahí fíjense que el salto espectral se va un poquito más allá, ya no está en 2200, sino 2250 a 2300 nanómetros, y acá tenemos minerales como la jarosita y otras hemectitas como nontronita, saponita, hectorita, que contiene hidróxido de hierro y también magnesio, algunas de ellas. Luego viene la zona del hidróxido de magnesio. Entonces quiero mostrarles cómo hay distintos rangos por los componentes minerales. Entonces eso nos permite después mapear estos minerales en forma separada. Entonces entre el 2300 y 2400 nos aparecen este otro grupo de minerales que contiene hidróxido de magnesio, como las cloritas. Las cloritas también, aparte de magnesio, tiene hierro. Pero bueno, estamos viendo también el talco. Saben que tiene mucho magnesio el talco, epidoto, anfíboles y varios otros minerales, ¿no? Biotitas, las flogopitas responden muy bien por acá cuando están trabajando con pórfidos de cobre, alteraciones potásicas, es muy buena herramienta para mapear estos minerales. La silicioopalina, fíjense, en este rango espectral no podemos ver cuarzo cristalino, pero sí podemos ver siliciopalina. Entonces, pero son características muy anchas. Vamos a empezar a ver algunos espectros. Estamos haciendo cómo se ven algunos espectros de algunos minerales característicos en esta zona de los 2200 nanómetros. ¿Se acuerda que le comentaba? El de arriba es la monmorillonita, que tiene una absorción muy característica. Y fíjense que después de los 2200 esta monmorillonita tiene un espectro bastante chato, flat, le llamamos. Flat, no tiene casi absorciones, muy mínimas. Y eso es típica de la monmorillonita. Y nos sirve también para diferenciarla de la que sigue para abajo, que es la hilita o mica blanca. O sea, cuando decimos hilitas, decimos micas blancas. Y hay una gran cantidad de hilitas, una variación de hilitas que nos permiten diferenciarlas en base a su composición catiónica. Acá eso que recién charlamos de contenido catiónico. Porque podemos tener hilitas ricas en hierro magnesio, y esas las llamamos fenguitas, o unas hilitas que son más ricas en potasio, y esas las llamamos hilitas muscovíticas, o podemos tener hilitas más ricas en sodio,
y a esas le llamamos hilitas paragoníticas, y eso nos permite diferenciar muy bien los tipos de minerales. Caolinitas, como ya sabemos, nos dice mucho de la roca, y según la forma del espectro podemos decir si es una caolinita con buen índice cristalino o tiene un índice cristalino pobre. Fíjese, la caolinita que tiene una absorción primero como más cortita y otra más larga después. A eso le llamamos doblete, y es típico de la caolinita. Hay otros minerales que tienen doblete, como diquita, la caulinita, la jaloicita. Jaloicita sería como la caulinita pobre, de bajo índice cristalino. Luego lo de abajo es la pirofilita. Fíjense, esa pirofilita tiene una absorción como única, bien fuerte, le llamamos sharp o como aguda hacia abajo, en la zona más o menos 2180, 70 nanómetros, tiene una absorción muy fuerte, 67 en realidad, y esa absorción fuerte permite también diferenciarla de otros materiales, otros minerales. Y digo la pirofilita porque a los geólogos, cuando aparece pirofilita en la muestra, ya nos empezamos a emocionar, porque sabemos que para que se presente la pirofilita tiene que haber ciertas condiciones de acidez, de temperatura, y esa presencia de la pirofilita puede significar que cerquita de ahí podamos tener valores de oro en la roca. Entonces es interesante para los geólogos. Fíjense, acá tenemos algunos minerales, va muy rapidito porque no hay un curso esto, sino que la idea es entender qué nos da este tipo de sensores. Pero acá estamos viendo la zona de los 1400, con 3 minerales que tienen doblete: la jaloicita, o caulinita pobre, la caulinita, que es de buen índice cristalino, la diquita, que también es otro mineral que nos hace emocionar a los geólogos cuando aparece, y si aparece con pirofilita, mejor. Acá luego estamos en la zona de los 2200 nanómetros, y también vemos los distintos minerales cómo se ven, ¿no? Fíjense la caulinita, por ahí había alguna pregunta, ¿cómo se mide el índice cristalino de las caulinitas? Y acá en la zona de los 2200, ustedes ven el espectro azul, que tiene una absorción primero, como más cortita, y luego una segunda más profunda. Bueno, se usa esta inflexión entre la absorción, la primera absorción, y luego ve que se produce una subida del espectro, ¿no? de la curva espectral. Hay una absorción pequeña, luego sube el espectro. Bueno, ahí es donde podemos obtener el dato del índice cristalino. Fíjense la de arriba, que sería la caulinita de bajo índice cristalino. Entre la primera y la segunda absorción prácticamente no hay subida. Entonces eso es como un dato, ¿sí?, para el que hicieron alguna pregunta por ahí sobre el tema este. La cristalinidad, bueno, decimos que podemos clasificar algunos minerales en base a su índice cristalino, ¿sí?, que estén más ordenados o más desordenados. Esta, por ejemplo, el caso de la caulinita. Fíjense, arriba corresponde a una caulinita con menos índice cristalino, y a medida que vamos hacia abajo, los distintos espectros nos están mostrando con caulinitas, ven las últimas, las más azules, las que están más abajo. Luego de la primera absorción de 2160 y tanto, se produce una subida del espectro. Bueno, eso me está hablando de buen índice cristalino. Mientras que las de arriba, la caulinita simplemente se mantiene como chatas, aplanadas, y luego baja la segunda absorción. Acá estamos viendo algunas micas blancas o hilitas. Fíjense, acá del lado izquierdo estamos viendo las distintas absorciones de las hilitas, ¿sí? Una que viene ya desde los 2190, se llamamos las hilitas bien paragoníticas. Esas hilitas paragoníticas nos hablan de un ambiente que es más ácido, bien epitermal, de alta sulfuración. Luego podemos pasar a otro tipo de hilitas más cercana a los 2200 nanómetros, en donde ya la composición es más potásica, y eso puede estar asociado tal vez
a alguna alteración tipo potásica en zonas próximas a pórfidos cupríferos, ¿sí? Entonces típicos de la presencia de estas hilitas potásicas, sericíticas, etcétera. Y luego, si aumenta, continúa aumentando las mismas, estas micas blancas, pero va cambiando, ¿sí?, la composición a mayores longitudes de onda, 2210, 15, 2220 nanómetros. Acá ya tenemos hilitas o micas blancas de composición más fengíticas o ferromagnesianas, ¿eh? Y ya estamos hablando de mayor temperatura, más profunda, más cercanos a lo que es pórfidos cupríferos en ambiente magmático, ¿no? Entonces, estos cambios nos dan mucha información. Acá a la derecha podemos ver también una curva de una paragonita amarilla, la muscovita en azul y una fengita en rojo. ¿Ven cómo van variando la posición de estas longitudes de onda? Acá algunos minerales ricos en hierro, ¿sí?, como las saponitas, hectoritas, nontronitas. La jarosita es un sulfato de hierro y se ve muy bien el espectro. Y acá estamos en la zona de casi entre 2250 y 2300 nanómetros para poder diferenciar a estas absorciones que son diferentes a las que veíamos anteriores. Entonces, son distintos rangos espectrales que nos dan distinta información sobre los minerales. Acá, por ejemplo, los minerales que contienen hidróxido de magnesio, acá vemos algunos como las cloritas. Ven que arriba hay un par de cloritas, ¿sí?, que tienen como dobletes bastante amplios. La primera absorción está cercana a los 2250, 2260. Si esa absorción es un poquito menor, como el segundo espectro, me está diciendo que esa clorita es más rica en magnesio, mientras que la de arriba es más rica en hierro. Entonces, pequeñas variaciones en esa absorción me muestran cambios en estas cloritas. Y hoy en día se está trabajando mucho con las cloritas para saber si estamos más cerca o más alejados de un centro tipo pórfido cuprífero, ¿eh? Entonces, si el geólogo está mapeando en superficie, encuentra cloritas y ve que hacia un lado esas cloritas se hacen más ricas en hierro y en otra dirección se hacen más ricas en magnesio, bueno, hay que dirigirse hacia las que se van enriqueciendo en magnesio porque esas nos están acercando al pórfido, ¿eh? Mientras que la de hierro nos están alejando, ¿sí? Son vectores. Luego tenemos la biotita, que fíjense que al ser más oscura con respecto a los demás, tiene un espectro bastante más chato, más aplanado, ¿sí? Y eso de alguna manera puede ser sobrelapada por otros minerales, pero bueno, vamos a seguir viendo otras cosas, ¿no?, como las flogopitas, epidotos, luego el talco, algunos anfíboles como horblenda, la tremolita, actinolita, pueden también mapearse muy bien en esta zona del espectro. Acá podemos ver la forma general de un espectro de clorita en distintas partes del espectro, en 1400, a los 2000, 2200, 2400, ¿sí? Acá estamos viendo esa variación entre los que son enriquecidos en hierro o magnesio, ¿sí? Perdón. Acá vemos, por ejemplo, el caso de la sílice. Decíamos que la sílice solo podemos mapearla si es sílice opalina. Normalmente la sílice hidrotermal es de estas características y tiene como absorciones muy amplias, muy generosas, ¿no? No es un pic bien agudo de absorción, sino que son como panzas bien amplias. Eso es típico de la sílice. Estas absorciones típicas de sílice aparecen en el 2240 típicamente. Hay otras en el 2000, los 1900, pero eso coincide con el agua, con la presencia de agua. Entonces a veces nos hace confundir, pero cuando van agarrándole el ojo ya empiezan a diferenciar la sílice presente. Otros minerales en el SWIR, el infrarrojo de onda corta, carbonatos, ¿sí? Algunos, los sulfatos también, y minerales de amonio. Por ejemplo, los carbonatos.
Fíjense qué bien que podemos llegar a mapear y cómo se ven los espectros de una ankerita. Ankerita es un carbonato complejo, contiene varios calcio, magnesio, hierro. La siderita es un carbonato de hierro. Luego en azul está la calcita, que es el carbonato que más conocemos, más habitual, el que más se usa en la industria del cemento. Luego la dolomita, y cómo varía de la calcita a la dolomita, espectralmente hay varios nanómetros de diferencia, entonces eso nos permite mapear muy bien si es calcita, si es dolomita o si es magnesita. Vamos a ver un zoom de este sector acá, de la zona de los 2350 por ahí. Acá, bueno, los primeros dos espectros, al tener hierro en su composición química, tanto la ankerita como la siderita, estos carbonatos, tiene esta como absorción muy amplia en la zona de los 1400. Esto es típico de estos carbonatos con hierro. Y acá es la zona donde vamos a ver ahora el detalle. Acá estamos viendo en 2300, 2350. Fíjese, la calcita, sobre todo veamos estos tres de abajo, la calcita tiene una absorción típica 2340, 38, 40, 42, varía un poquito. Pero fíjense el salto de la dolomita, de la calcita a la dolomita, ya son prácticamente casi 20 nanómetros, un poquito menos, ¿sí? 18 nanómetros, de 2340 a 2326, ¿sí? 25, 24, hasta 20 hay dolomita, ¿no? Entonces hay un salto importante. Y luego, la magnesita, que es el otro carbonato, el carbonato de magnesio, el salto también es muy grande, a 2303 o 2300 y pocos nanómetros. Entonces tenemos tres posiciones muy, muy bien definidas para poder diferenciar entre calcitas, dolomitas y magnesitas. La ankerita y siderita la podemos diferenciar, coincide bastante con la posición de la calcita, pero la podemos diferenciar mejor por la posición como es la forma espectral en esta zona, ¿se acuerdan que habíamos visto por acá? Miren el salto entre el calcio y el magnesio, ¿no? Prácticamente 40 nanómetros de diferencia. Muy, muy bueno para el mapeo de carbonatos. Los sulfatos. Fíjense el de arriba, tenemos una lunita. La lunita para los que se dedican a hacer geología, especialmente en ambientes epitermales, tipos de depósitos epitermales de alta o baja sulfuración, especialmente de alta sulfuración. Las lunitas, aquí podemos mapear muy bien. Y fíjense esa posición de 1477, me dice que es una lunita potásica, de composición potásica, y si esa lunita estuviese con mayor longitud de onda, sería más una lunita sódica, ¿sí? En 1485, 1490, sería la lunita sódica. La de abajo es una jarosita, que suele estar íntimamente mezclada con la lunita, ¿sí? Suele estar presente muchas veces ambas. La lunita tiene colores, puede tener color blanquecino, un poquito más grisáceo. A veces la jarosita le da un color amarillento o naranja. La lunita también la he visto en tonos rosados, a veces azulina, no azulina como azul, pero es como un gris tirando como un poco azulina. Y el yeso es el otro carbonato, que si ustedes ven el yeso abajo, tiene tres absorciones bien típicas. 1, 2, 3, y es todos por el agua. El yeso tiene muchísima agua cristalina. Y luego tiene otra absorción por el agua, en la zona de los 1750, y luego la gran absorción de agua en los 1900. ¿Se acuerda que mencionábamos eso en la zona de 1900? ¿Sí? Estos son el grupo de los sulfatos. El tema ya del agua, habíamos dicho cuál era el problema del agua. Acá ven cómo se ve un espectro de agua. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve una muestra de caulinita mojada. ¿Ve? Arriba la caulinita seca y miren cómo se ve abajo la caulinita mojada. O sea, prácticamente no se ve la caulinita, desaparece, sino que se ve muy bien el agua. Entonces, por eso es condición básica que la muestra esté seca, ¿no? Entonces, fíjense que es una excelente caulinita, el primer pic de absorción está muy bien desarrollado, esta absorción, y luego sube el espectro, habla de una caulinita de buen índice cristalino,
y se acuerda que habíamos dicho en base a esta característica podemos ver el índice cristalino. Vamos a ver algunos minerales, el tema del tamaño de partícula. Mientras más gruesa la partícula es mejor la información, las características del espectro es mucho mejor, la definición, y mientras más fino, o sea, si estamos hablando de un polvo, por ejemplo, que se mandan al laboratorio, que pasan normalmente vaya 190, 180, son realmente muy finos, del tamaño de unos 50 micrones. Ese polvo, aún podemos ver características de información, pero se va perdiendo información del índice cristalino, especialmente si estamos viendo, analizando el índice cristalino de las hilitas o de caulinitas, ahí se va perdiendo un poco esa información. Ustedes ven que entre el de arriba y el de abajo se va perdiendo un poco la característica espectral. En este caso hay hilitas con algo de monomorillonita. Acá el tamaño de cómo se ve la calcita, de un tamaño más fino a un tamaño más grueso, lógicamente. Mientras más grueso el tamaño, mejor. Acá algunas características de los espectros, ¿sí? En base a esas características espectrales, después se pueden obtener muchas, lo que llamamos parámetros, espectrales o parámetros escalares que se pueden medir desde el espectro, ¿no? Por ejemplo, la posición de la longitud de onda, la variación de esa longitud de onda, de acuerdo a la composición iónica, la profundidad del espectro, el ancho, o sea, de una característica espectral, de una absorción espectral, y por supuesto, si un mineral está presente, su correspondiente absorción va a estar presente, si no, no va a estar presente. Entonces, eso es básico para saber si un mineral está presente o no. Si no está la absorción es porque ese mineral no está presente. Entonces, en base a la presencia de esas absorciones, podemos decir cuáles son los minerales que están presentes. En base a la profundidad del espectro, de algunas características espectrales, podemos decir cuál es la abundancia relativa de un mineral con respecto a otro, ¿sí? A veces no podemos obtener abundancias absolutas, pero sí relativas, ¿no? Cuando estamos hablando especialmente con minerales claros, entre caulinitas, hilitas, esmectitas, cloritas, etcétera, minerales que en general son claros, podemos hacer algún tipo de relación de abundancia relativa. Pero si estamos hablando de un mineral claro con un mineral oscuro, ya no, porque ahí estamos hablando de mezclas que no son lineales, ¿no? Y esto es reflectancia. Entonces, el mineral claro, el mineral más blanco, va a tener una mayor reflectancia que el mineral más oscuro. Acá esto, es una herramienta que se usa, le llamamos Hull Quotient o Continuum Removed, que es el hacer como si fuera una soga, una línea que va uniendo las partes más altas del espectro de reflectancia, que es el de abajo, ¿sí? Y ese espectro de reflectancia, esa como línea que se va uniendo, luego la estiramos y la llevamos a la vertical y produce que se exageren notoriamente las características secundarias, sobre todo, las características que no son las primarias, ¿sí? Entonces ustedes están viendo acá en la parte de derecha del espectro, a las mayores longitudes de onda, cómo se ven mejores la calidad cómo se ve mejor la definición de esas absorciones espectrales. Algunos software que se usan, como por ejemplo el TSG, de espectroscopía, los espectros del mismo software de ASD o de Malvern Analytical que proporciona, el software como Indico, el RC3, el SpecView, también el ENVI es un software que es muy utilizado, aunque es más para el tema de imágenes satelitales o hiperespectrales, pero nos permite también hacer análisis de espectros. Hay otro que es el Neil Pendock Suite. Neil Pendock es un hombre, un geofísico brillante sudafricano, y es una persona con la que he compartido muchas conversaciones en mi vida. Es una persona, mente brillante, realmente mente brillante, y ha generado una serie de algoritmos, de procesamientos. Y el CSR High Vista era el que producía originalmente lo que llamamos PIMA,
que fueron los primeros espectrómetros portátiles, que eran como una cajita de zapato, era mucho más lento, etcétera, pero fue el primero que apareció y realmente revolucionó la geología de exploración, ese tipo de instrumento. Acá para los geólogos les dejo este regalito, que es como para ver las distintas asociaciones de minerales que pueden haber presentes en nuestros sistemas, ya sea sistemas tipo porfírico de cobre, o si estamos en zona más alta, sistemas epitermales, sobre todo de alta sulfuración por acá, y los distintos minerales de alteración que están asociados, ¿no? Como por ejemplo la composición de las alunitas en zonas de epitermales, si tiene mayor alunita potásica que sódica, significa que está un poco más alejado del sistema, los fluidos son más fríos, mientras que estamos más cerca del vent, de aporte de fluidos calientes, la alunita sódica es más fuerte, más presencia, puede estar más relacionado a valores de oro, etcétera. El tema de las micas blancas, ¿sí? Si estamos mientras más alto en el sistema estemos, más ambiente epitermal, es más de composición sódica, ¿sí? Y mientras que más cerca del porfio estamos, la composición es más potásica, ¿sí? Y si estamos más en los alrededores, ya en un ambiente lateral a un pórfido, estamos ya en el ambiente de las cloritas, y estas cloritas también, lo que es la alteración propilítica o de minerales verdes, nos pueden dar una vectorización y acercarnos al sistema, ¿sí? A mí me gusta usar mucho este cuadro, de hecho lo tengo pegado acá en mi oficina, en gran tamaño, porque esto rápidamente me permite entender la asociación de minerales de alteración presentes y entender un poquito en qué parte del sistema nos encontramos, ¿verdad? El sistema geológico. Aquí, bueno, algunos ejemplos cómo usar el espectrómetro. En este caso es un field spec, este caso fue en el pórfido de La Granja, en el norte de Perú, con colegas peruanos ahí. Fíjense cómo están esto es una loguera, todos los pozos de diamantina, y los testigos de perforación ahí expuestos, y por supuesto haciéndole análisis de estudios espectrales, obteniendo los espectros. Hay empresas que les gusta tomar el espectro una cada metro, otra cada 5 metros, otra cada 10 metros, varía de cada uno el tipo de mapeo que esté haciendo. Yo aconsejo hacer un mapeo cada 2 metros de testigo de perforación para que no perder ningún tipo de variación. Acá por un lado ven cómo los espectros, así como un stack, como amontonado de alguna manera, y del lado izquierdo cómo luego se puede llevar a plotear con los distintos tipos de minerales presentes y variaciones, por ejemplo las alunitas, si es más sódica que potásica, si las hilitas son más paragoníticas o potásicas o ferromagnesianas, y así con los demás minerales, ¿no? Las cloritas más ricas en hierro, magnesio, y eso luego también ploteándolo con los valores geoquímicos o los valores de elementos químicos, ¿no? De la geoquímica, como por ejemplo oro, cobre o lo que sea. Acá, por ejemplo, también un ensayo, un trabajo que hicimos con colegas en la mina de oro, el Guanaco, un sistema epitermal de alta sulfuración, en donde pudimos corroborar muy bien las asociaciones entre los distintos tipos de alunitas presentes, ¿sí? Y pudimos matar muy bien la zona de aporte de mineral y las zonas mayor enriquecidas en oro, que correspondía a las alunitas más sódicas que potásicas, y la zona más enriquecida en plata, que justamente se asociaban a las alunitas más potásicas que sódicas. Y bueno, muchas otras conclusiones pudimos llegar en unos pocos días de trabajo en estas zonas. Sí, acá estoy también trabajando con el Terraspec, que fíjense el tamaño, es muy portátil. Acá alguien preguntó también sobre la resolución espectral. El de High Resolution tiene 3 nanómetros de resolución hasta los 700 nanómetros, de la parte del visible en infrared, y luego de 6 nanómetros entre los 1400 y 2100 nanómetros.
¿sí? Eh, Estos son 2.151 canales, lo que pesa el instrumento es 5 kilos y poco más. Um, el Terraspec puede llevar baterías, porque se puede utilizar así en modo portátil. El controlador es una laptop y tiene calibración externa. Acá estamos viendo lo que es el probe. Um, Acá lo que permite hacer la rápida identificación de muchas cantidades de minerales, como estuvimos viendo recién en el ejemplo. Por supuesto, todo esto es mineral mapping de todo tipo de rocas, de un tipo de muestras, digo, de roca, de testigos de perforación, de chips de perforación de circulación reversa, polvo, ¿sí? O pulpa de muestra, polvo de distintas partículas también, suelo, etcétera, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es que no haya materia orgánica, especialmente en la muestra de suelo, o tratar de quitárselas antes. Pero si es parte de, bueno, hay que tratar de analizarlas con ese material. Es un ensayo no destructivo y bueno, acá pueden ver, bueno, acá otra vez, esto es lo que llamamos esta lámpara que está aquí abajo a la derecha, que es el MagLight, que es por ejemplo sobre todo cuando se hacen análisis de muestras de polvo. ¿Mm? Acá, bueno, esto estamos abriendo también. Acá tienen el Spectralon, que es lo que veíamos aquí a la derecha, que con esa es la calibración, es una lectura blanca, ¿sí? Que es, tiene alta reflectancia, muy alta reflectancia, y eso lo toma como valor 1. Se hace una lectura de este valor de reflectancia antes de comenzar a hacer las lecturas para luego obtener el el cambio de las unidades de reflectancia, de radiancia a reflectancia. Una vez que se hace la toma de la lectura, que lleva poquitos minutos y muy sencillo, se comienza a hacer la toma de lecturas. Acá pueden ver del lado izquierdo como en un plato de estos Petri dish de vidrio anhidro se pueden poner las partículas de polvo, el material polvo, y tomar la lectura directamente de ahí, o se puede poner en esa backlight, como se que llamamos, ¿no? Por supuesto, esto es el uso de espectroscopía para también trabajar y definir imágenes satelitales, para apoyar a la geología de terreno, ¿sí? Los distintos cambios, detalles. Acá, por ejemplo, pudimos mapear muy bien con imágenes hiperespectrales. Eh, y con espectrómetros de campo pudimos ir a hacer un trabajo muy detallado. Esta es una zona de la Patagonia Argentina y pudimos mapear muy bien no solamente diquita, sino escabolinita, pirofilita también, tanto desde la imagen hiperespectral como desde el instrumento, el laboratorio, ¿no? Condiciones de laboratorio. Este es como se ve una firma espectral usando el TSG, que es un programa australiano, se llama TSG porque es The Spectral Geologist, ¿sí? Acá vemos un stack de estos espectros donde podemos ver de alguna manera cómo va variando un mineral, por ejemplo, sutilmente con la profundidad. Eso puede aplicarse también a un pozo. Aquí, por ejemplo, distintos parámetros escalares que se pueden obtener, entre ellos la posición de longitudes de onda, las variaciones en cuanto a la profundidad, ancho de esa absorción espectral específica. Se pueden aplicar ciertas matemáticas de banda, multiplicar, por ejemplo, profundidad por el ancho y obtener el área, para también utilizar eso y obtener abundancia relativa, ¿sí? Los índices cristalinos, tanto de las hilitas como de las caulinitas, y todo eso luego se lleva a planillas Excel, que luego se pueden compilar con las bases de datos, no solamente con la interpretación de los minerales presentes. Fíjense acá que tenemos mineral 1, me dice que hay una caulinita de buen índice cristalino, WX, que es decir well crystalline, ¿sí? Acá tenemos un segundo mineral en la muestra, que es una morillonita, un tercer mineral que hay guetita, ¿sí? Entonces se puede interpretar, no solamente dar la interpretación de los varios minerales presentes en la muestra, sino también el índice cristalino,
y luego una serie de parámetros escalares que pueden ser de utilidad para poder obtener la mayor información posible. Acá lo que les mostrado hace un ratito, tomando espectro desde un Petri dish de material polvo, o en este caso material particulado, que es polvo y también pequeños fragmentos de roca. ¿Mm? Acá estamos viendo, haciendo lo mismo con testigo de perforación de diamantina, aquí haciendo todo un trabajo sistemático con dos ayudantes, una geóloga de técnica en minería. Eh, Esto es, a veces tenemos que trabajar con varios cientos de muestras por día. Esto es con testigo de perforación RC, o sea, chips de perforación, ¿sí? Ustedes ven que cada 2 metros hay un pequeño box de plástico y ahí se puede perfectamente introducir eh, el mineral probe y obtener el espectro de muy buena calidad. ¿Mm? ¿Sí? Las muestras seleccionadas, se puede tomar una o más cantidad de muestras, ese no hay ningún problema. Bueno, este es el folleto del instrumento. Así que bueno, quedo abierto a las preguntas específicamente, hasta acá llegamos. Espero haber contestado a muchas de las preguntas que ya me habían hecho, pero bueno, veamos si hay algunos tiempo para contestar algunas otras cosas más. Y bueno, para complementar, sí, exactamente como menciona Alejandro, hubieron bastantes preguntas. Hemos recolectado todas las preguntas de las personas que se han registrado y en base a ello Alejandro ha estado también dirigiendo la presentación para absolver la mayor cantidad de preguntas, ¿no? De todas maneras, sabemos que va a haber aún preguntas también por parte de ustedes y correspondiente a ello, para que podamos apoyarles a cada uno, voy a compartir mis datos y en el chat para que, bueno, cualquier consulta adicional que no pueda ser absuelta en este webinar, puedan ahí también dirigírmela y con todo gusto también les podemos apoyar, ¿no? Ujú. Ahora sí hay actualmente ahorita una consulta, me parece que ahí había algunas en el chat. Si puedo ver el chat yo. Vamos acá. Hay una pregunta, bueno, la última, que ¿es posible detectar aragonita con el equipo? Mira, Aragonita, no específicamente, porque la verdad que no tengo mucha experiencia con aragonitas, pero la composición exactamente es igual a la calcita, o sea que va a responder con el espectro similar a la calcita. Lo que sí, la aragonita tiene un componente en el visible de color que es diferente habitualmente a la mayoría de las calcitas, que es color pardo, marrón, beige. Entonces, eso se puede llegar a utilizar como parámetro para diferenciar si es aragonita de calcita, ¿verdad? Ahí hay una de Gargiataco, la última. Perdón, ahí veo la pregunta esa sobre el, el material pulverizado Maya 200, si es mejor hacerlo en roca. Para mí lo óptimo es en roca, siempre, o por lo menos que sea de partículas, el material de partículas grandes, mejor, de algunos milímetros en lo posible, porque tenemos mejor información de la roca. Cuando ya está pulverizado, más allá de 200, ya se pierde un poco las características espectrales, como lo que habíamos dicho, de la información del índice cristalino. Por eso es mejor roca, para mí es ideal. Perdón, y si no hay roca, entonces rechazó el hueso, por supuesto.
Lo que preguntaron ahí sobre si una técnica que determina estructura elemental y los elementos no. Elementos no, ahí tenemos rayos X, XRF, XRD, pero todo lo que ve es estructura molecular, ¿sí? O sea, ve minerales, ve sustancias. Por supuesto que no, de muchas otras aplicaciones, no solamente en geología. Yo como anécdota les cuento que he estado en simposios de espectroscopía en otros países y me he encontrado con muchos militares ahí porque los militares usan muchas técnicas especialmente de energía, ¿no es cierto? Energía electromagnética en otros rangos del espectro, pero para ver si un material es camuflaje o no, ¿no? Si detrás de una vegetación hay material plástico que esté tapando un cañón o misiles o antimisiles, lo que sea. Usan mucho esta tecnología para la defensa, ¿no? También yo sé que Carabineros de Chile usa mucho lo que es el infrarrojo para detectar la vegetación más caliente de la vegetación fría. ¿Por qué? Porque la marihuana tiene una respuesta, la hoja de la marihuana es una vegetación que tiene una respuesta de temperatura, de mayor temperatura que las hojas normales. Entonces, eso pueden llegar a mapearlo o detectarlo con imágenes o directamente desde helicópteros. Así que bueno, yo siempre hay que tener recomendaciones al respecto. Vale, muy interesante. Eh, Alejandro, tenemos para contestar aún dos preguntas más. Ahí, Sí, cómo no. sí, ahí en el chat también hay, bueno, hay unas varias. Acá había una pregunta que dice si se puede diferenciar hemactita de caulinita. Muy bien se pueden llegar a diferenciar. Lo que sí, a veces las mezclas, por ejemplo, si tengo mucha caulinita y poca hemactita, a lo mejor la caulinita me puede tapar parcialmente la presencia de hemactita, pero la hemactita, como tiene mucha agua cristalina, la puedo llegar a ver en una parte del espectro y la caulinita en otra parte del espectro. Entonces, se puede resolver eso. Con respecto a las muestras finas, muestras gruesas, esa última pregunta ahí, eh, yo creo que es antes de hacer un estudio, por ejemplo, si se trata de una planta para una aplicación metalúrgica, lo óptimo es primero hacer estudio de las distintas fracciones, ¿sí? Las más gruesas y las más finas, y ver cuál es la que trae la respuesta a los problemas metalúrgicos más fácilmente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en 2 semanas tengo que ir a trabajar a la Patagonia justamente para ver un problema metalúrgico de cierta presencia de arcillas con la mena mineral y la presencia de estas arcillas cada vez que ingresan a planta le baja un poco la producción de oro. Entonces, ahí por supuesto una aplicación metalúrgica directa y la idea es poder solucionar, y yo sospecho que, sin haber ido todavía, sospecho que mucho tiene que ver las morillonitas en esto, las esmectitas. Acá veo la última también que pregunta sobre los cambios sutiles de la presencia de hidróxido de aluminio. Si se pueden mapear en un sondeo, sí, sí, se puede mapear muy bien. Los cambios sutiles, por ejemplo, si estamos hablando de micas blancas, eso se puede muy bien porque se mide al nanómetro. Si yo tengo un espectro, o sea, de una hilita, de una mica blanca, en el metro 253, puedo ver perfectamente que esa hilita blanca es moscovítica, de composición moscovítica, y al metro siguiente me varía y perfectamente lo puedo variar, aunque sea muy sutil el cambio. 1 o 2 nanómetros de diferencia puede ser perfectamente mapeable.
Vale, ahora vamos con la última pregunta para pasar a la parte de el sorteo de las entradas de ProExplo. ¿Cuál es esa de las vetillas finas? Bueno, ahí veo una pregunta sobre vetillas. Siempre que haya vetillas, hay que tomar espectros de las distintas características de la roca, ¿no? Tomar un espectro de la roca encajonante o la roca madre o el ground mass que le llamamos. Por otro lado, a la vetilla, beta o vetilla específicamente, tratar de ajustar y que sea apuntado bien en la vetilla para ver cuál es la alteración dentro de la vetilla, otra cuál es la alteración en la roca de caja, y si tiene halo, si la beta o vetilla tiene un halo, también tomar espectro del halo. Entonces poder así entender cómo va variando. Por ejemplo, les pongo el caso del pórfido cuprífero del Pachón, que está acá en Argentina, muy cerca del límite con Chile, con lo que es Pelambres. Ahí este pórfido de Pachón tiene alteración potásica muy importante, pero hay sectores donde tiene la alteración potásica que entra en vetillas y hay otras partes donde la vetilla es material, por ejemplo, yeso, y la alteración potásica entra en el halo, ¿sí? En el halo de alteración. Hay mucha alteración potásica en halo, hay mucha alteración fílica, sericítica en halos también, hay mucha presencia de biotitas y también ahí regular y tratar de mapear las diferencias con las flogopitas, que serían las micas negras o la biotita, pero más enriquecida en magnesio. Así que hay muchos cambios sutiles también entre biotitas y flogopitas. Y ahí en el caso del pórfido de Pachón, un ejemplo notable y exquisito para poder estudiar esas variaciones tan sutiles de las alteraciones potásicas. Vale, vale, muchas gracias Alejandro bueno, por esta presentación que nos has dado. Bueno, totalmente interesante para la parte también de geología y las distintas aplicaciones que se pueden dar, ¿no? De todas maneras, también cada caso también corresponde a un caso de estudio, ¿no? Eh, Voy a extender nuevamente mi contacto porque entiendo de todas maneras siempre va a haber algunas consultas que van a quedar ahí al aire, ¿no? Nuestro objetivo como JS Industrial es poder resolver todas ellas, bueno, o lo que más se pueda y correspondiente a ello también poder ayudarles para poder encontrar la mejor solución, ¿no? Aquí nos encontramos en este caso acompañados de Alejandro Caballero, el cual es un técnico muy especializado en este tipo de técnicas, el cual con su ayuda vamos a poder encontrar el mejor estudio en cada caso, ¿no? Que corresponda a cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con la parte de las entradas. Muchas gracias Alejandro por tu tiempo. Un placer y gracias a todos. Ujú. Muchas gracias. Vale, aquí tenemos las entradas de ProExplo. Todas las personas que se han registrado bueno, ahí al enlace que mi compañera Grecia ha compartido por el Teams, van a estar aquí participando en estas entradas del ProExplo. En este caso, aún no vamos a comenzar. Bueno, ya le dio a comenzar. Son todas las personas que se han registrado en este caso el enlace. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Tenemos a un primer ganador, Pamela Yupa Incaya. Tenemos una primera ganadora, la cual vamos a extender la invitación de la entrada de ProExplo bueno, a sus datos que nos ha compartido. Tenemos a un segundo ganador, Yatako Samudio. En este caso, de igual manera, vamos a compartir la entrada a los datos que nos han compartido, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto al webinar del día de hoy. De todas maneras, como JS Industrial, nosotros somos proveedores oficiales de la marca. Nosotros proveemos de los equipos, de los accesorios, también de los servicios, de los softwares, todo lo que esté relacionado con los equipos. Nosotros podemos brindarle la mejor solución
Y bueno, ahí dejé mi contacto, ahí cualquier consulta también me lo pueden hacer. Muchas gracias por su tiempo en este webinar y bueno, vamos a seguir proyectándonos para futuros webinars con distintos expertos en este tipo de tecnologías. Muchas gracias.